Hola, espero estén bien. Hoy les vengo a hablar del primer escenario, que es métodos y objetivos del estudio de la epistemología, y del segundo escenario, que es el debate entre el empirismo y el racionalismo, la síntesis trascendental operada por Kant. Después de leer los dos escenarios, entendí que el empirismo estudia cómo el ser humano adquiere conocimiento y cómo se constituye la ciencia. También se muestra el debate entre el empirismo, que afirma que el conocimiento viene de la experiencia, y el racionalismo, que dice que nace de la razón. Finalmente, Kant une estas dos ideas y explica que el conocimiento surge tanto de la experiencia como del pensamiento humano. Considero que este tema es importante para la psicología porque ayuda a comprender cómo interpretamos la razón. Muy buenos días, soy William Hernández Campos. El día de hoy voy a hablarles acerca del escenario 3 y 4. El tercer escenario habla del escepticismo, Nietzsche y la crítica del lenguaje. Como primero tenemos que Nietzsche es un filósofo alemán. Además de ser filósofo, también era poeta y músico. Su principal trabajo, o por lo cual es reconocido, es por la crítica del lenguaje. Dentro de este escenario tenemos el giro escéptico, que habla de la postura antiepistemológica que niega la existencia de la verdad. Además de que el conocimiento es una invención humana para la paz colectiva. Tenemos también de las metáforas arbitrarias, de que las palabras describen la relación humana, jamás una cosa en sí. Y la finción de los conceptos, que las ciencias imponen juicios rígidos que anulan la singularidad objetiva. Dentro del cuarto escenario hablamos de las ciencias sociales y los tres mundos de Popper. ¿Cuáles son estos tres mundos de Popper? El M1 habla de las entidades físicas, el M2 de los estados mentales, y el tercer mundo, o M3, tenemos los contenidos de la mente o de los productos de la mente. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el materialismo histórico y el positivismo, y también un poco sobre teoría del lenguaje según Wittgenstein. Para esto primero hay que tener claro una idea. La sociedad no solo funciona por lo que pensamos, sino por cómo vivimos. El materialismo histórico dice que el ser humano se define por sus condiciones materiales, o sea, por cómo trabaja y cómo vive. Y aquí aparecen dos conceptos importantes: infraestructura y superestructura. La infraestructura es la base económica de la sociedad, es decir, todo lo relacionado con el trabajo, la producción y cómo la gente gana dinero. En pocas palabras, es cómo funciona la economía. La superestructura es todo lo que se construye a partir de esa base económica, como las leyes, la política, la cultura y las creencias. O sea, lo que pensamos y cómo nos organizamos depende de cómo vivimos económicamente. Por ejemplo, en una sociedad donde hay empresas y empleados, existen leyes laborales, normas y formas de pensar sobre el trabajo. Eso sería la superestructura que nace de la infraestructura. Por lo tanto, la idea principal es que la economía influye en todo lo demás en la sociedad. La siguiente corriente es el positivismo. Esta nos dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia y en lo que se puede comprobar. Es decir, no se basa en ideas abstractas, sino en cosas que se pueden demostrar científicamente. Después aparece el positivismo lógico, con un grupo llamado el Círculo de Viena. Ellos querían que el lenguaje fuera claro, preciso y basado en la lógica, como el lenguaje científico. La filosofía de Wittgenstein está dividida en dos etapas. En la primera nos dice que el lenguaje representa la realidad tal cual es, como si el lenguaje fuera un espejo del mundo, pero después cambia su forma de pensar, y para la segunda dice que el significado de las palabras depende de cómo se usan. No es solo la palabra, sino el contexto. Por eso habla de juegos del lenguaje, que son formas de comunicarnos que cambian según la situación. Por ejemplo, no hablamos igual con amigos que en una exposición. En conclusión, el materialismo histórico explica la sociedad desde lo económico, mientras que el positivismo y Wittgenstein se enfocan en cómo conocemos la realidad y cómo usamos el lenguaje.
Y todo esto nos ayuda a entender mejor cómo funciona la sociedad y la comunicación.